a Mentores Luminosos. Soy Claudia Cervantes y hoy tenemos una charla con una mujer que es una mentora para inspirar tanto a hombres como a mujeres. Ella es la doctora Mónica Flores Barragán, una de las mujeres más poderosas de México según Forbes y también llena de premios y reconocimientos porque además ella es la presidenta de Manpower Latinoamérica y nos va a contar hoy muchas cosas sobre su trayectoria, pero también sobre la empleabilidad, los retos ante la inteligencia artificial, así como la economía del cuidado. Bienvenida. Gracias, encantada de estar aquí contigo. Pues yo más, pues sabemos que eres actuaria, egresada de la UNAM, además tienes una maestría por el IPADE en gestión o dirección de empresas, pero también tienes un doctorado en filosofía. Qué interesante combinación, y eso nos explica por qué diriges la empresa líder a nivel internacional que está en 18 países. Sí, en mi región son 18 países, Manpower Group está en más de 70 países. Increíble. ¿En qué año llegas a Manpower? La primera vez llegué a principios de los 90s, muy jovencita, creo que fue mi tercer empleo, y me fui en el 99 a otra oportunidad laboral, regresé en el 2003. Entonces, prácticamente mi vida profesional ha sido en Manpower Group. Sí, hemos leído, está por ahí, que empezaste como reclutadora y pasaste por todas las áreas. ¿Qué significa eso para ti? Mira, al principio fue un reto, porque yo, como joven recién egresada de la maestría y tal, pensaba que iba a llegar a ser director en media hora. Y obviamente eso no sucede. No. El director de Manpower en aquel momento me dijo, ¿de verdad quieres estar en Manpower? Y yo dije, claro que sí. Me dijo, pero tienes que aprender, porque no tienes ni idea de lo que es este negocio. Y por eso entré como reclutadora. Okay. Y después fui ascendiendo en la organización. Tuve la gran oportunidad de ascender a gerente de sucursal, le llamamos sucursales en aquel momento, y después me fui moviendo en las áreas de back office, de soporte de la organización. Me dio oportunidad de conocer toda la operación internamente, y también estuve en ventas, y estuve en la Fundación Manpower, y estuve en relaciones públicas, y después me fui a un banco. Uh-huh. Estuve en todas las áreas de Manpower, menos en recursos humanos ni en sistemas. Okay. Cuando me voy al banco, me voy a recursos humanos. Y en el 2003 regreso a Manpower, pero ya como directora comercial, o sea, sí pasaron los años para que me ganara el puesto. Y así las oportunidades se fueron abriendo hasta hoy que soy la presidenta para Latinoamérica. ¿Y cuál es el reto en la actualidad para Manpower, sobre todo en México, ante la inteligencia artificial? ¿La empleabilidad ha bajado o no? A ver, yo creo que el reto es para Manpower Group global, no tiene diferencia en México porque la inteligencia artificial no es por geografía. Claro. Creo que hay grandes retos en México, más allá de la inteligencia artificial, que por supuesto cambia procesos, eficienta organizaciones, facilita cosas, si es que está bien implementada. Primer reto, la implementación y la adopción. Segundo reto, conseguir al talento que pueda hacer la organización de los datos, que pueda hacer las preguntas correctas en los algoritmos, y al final tener a las personas más talentosas y retenerlas. Creo que hoy el gran reto de las organizaciones es encontrar el mejor talento cuando hay escasez de talento. En México, casi 7 de cada 10 empleadores no encuentran los candidatos ideales cuando los necesita. En el mundo la estadística es más o menos igual, 72% dice que no encuentra el talento cuando lo requiere. Y eso genera una tensión, porque no solo es atraer, sino también es retener. Y implica que tienes que construir tu reputación como empleador, pero además hablar de tu propósito, y además hacer crecer al talento, y además que sea divertido, y además convivir con diferentes generaciones en el empleo. Yo creo que es el gran reto de todas las organizaciones hoy. Correcto. Y bueno, leyendo un artículo que publicaste sobre los cuidados, sabiendo que hoy en día representan el 24% del PIB no remunerado y que el 70% lo realizan las mujeres, ¿cómo es pues la necesidad de implementar en las empresas
la economía del cuidado para retener el talento femenino, evitar la rotación ¿sí? Claro, sí. A ver, yo creo que no es solo una necesidad, es un deber. Uh-huh. Creo que es lo correcto para hacer. Seguimos las mujeres cargando con esta responsabilidad de cuidar a los niños, a los maridos, a los abuelos, a los papás, al vecino, a todo el mundo. Somos, a veces yo digo, no solo empleadas o profesionistas, sino también enfermeras, maestras, psicólogas y todo lo demás. Sí. Entonces, creo que hay una coyuntura muy importante. Hoy, dentro de las 10 competencias que van a ser las más demandadas de aquí al 2030, que claro, tienen que ver con inteligencia artificial, tecnología y todo esto, 7 de estas 10 son competencias blandas. Comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, resiliencia y tal. Estas 7 son básicamente femeninas. Uh-huh. Por naturaleza las tenemos. No quiero decir que los hombres no las tengan, pero son más femeninas que masculinas. Y esto abre una gran oportunidad para el talento femenino de incorporarse a las organizaciones. El problema es esto, ¿no? Que no nos podemos dividir en 14. ¿Qué tenemos que hacer las empresas? Bueno, primero entender el problema. Segundo, dar facilidades desde trabajo remoto, flexibilidad de horario, apoyo psicológico para la persona y la familia, para hacer más fácil este equilibrio, no puedo decir balance, entre la vida personal y la profesional de las mujeres. Creo que también es importante tener programas de coaching y de sponsorship, porque hay una etapa donde las mujeres empiezan a tener hijos que es más crítica. Así es. No solo el cuidado de los ancestros, pues, sino de los descendientes. Y es ahí donde perdemos mucho talento, porque renuncian o no aceptan tomar más responsabilidades porque es más presión, o porque empiezan los problemas con los esposos, porque en este momento de ascenso, si van más rápido que él, tampoco es tan fácil de manejar en las familias, ¿no? Creo que ahí tenemos que poner un soporte no solo profesional, sino también psicológico y emocional para que estas mujeres no renuncien. Claro, porque las consecuencias van más allá de que una empresa pierda talento. La mujer de repente cree que o debe decidir desarrollarse profesionalmente o ser mamá, como si fuera o una u otra, por la falta de balance. Entonces, por eso siento que la tasa de natalidad también está bajando. Claro, por eso y por otras cosas. Sí. No es más difícil hoy mantener una familia, comprarte una casa, un coche, y además ya a los jóvenes tampoco tienen esa ambición de tener una familia con una casa propia. Es diferente y no juzgo, no digo que esté mal. En Italia leía que hay más personas con perros que con hijos. O sea, entonces, ¿hacia dónde vamos? Se habla de otro tipo de economía. Ahora ves que una prestación para la gente que puedan llevar a la mascota a la oficina. También como están en auge los seguros para mascotas, ¿no? Ya no piensas en el seguro para el niño porque ya no tienes niños, pues si quieres un seguro para mascota. Cambian estas ambiciones y visiones, pero lo que no cambia es que los países necesitan talento. Lo que no cambia es que las mujeres y los hombres tenemos que trabajar juntos para resolver este problema que ocasiona tensión social. Tampoco cambia que cuando una mujer es económicamente independiente se genera bienestar. Las mujeres gastamos más en salud y en educación que los hombres. Y la pobreza de tiempo, ¿no? Exactamente. Creo que hay que trabajar más en eliminar estos estereotipos que todavía ves en la televisión, en la publicidad, en las películas, donde o sufrimos o somos unas enojonas, brujas amargadas, ¿no? Eso no pasa. Desfeminizar los cuidados significa compartirlos, ¿no? Claro. O sea, redistribuir las tareas. Claro, es responsabilidad de todos. Y creo que cada vez más hombres están entrando a esta mentalidad. Creo que uno de los errores ha sido discutir estos temas solo entre mujeres. 100%. Cuando tuve el privilegio de conocerte, te comentaba de mi emprendimiento Nanap y decías, ¿cómo en mis tiempos no había esto? Sí, no. Una plataforma que vincula on demand por horas al talento cuidador con las mujeres que requieren descansar, divertirse o desarrollarse profesionalmente. Claro. Ahora, ¿cuál sería el reto para los marketplaces que se dediquen al cuidado? ¿Por qué? Porque hay un marco legal
legal, laboral y fiscal, donde cada vez es más complejo a partir de la no subcontratación que solo vivió Manpower, claro, y pasar a Repse y tantas cosas. ¿Qué aconsejas a estas nuevas plataformas? Mira, yo creo que tenemos como sociedad que impulsar la no sobreregulación, porque eso no solo alenta el crecimiento de los negocios, sino que impide el emprendimiento. 100%. Y ese es un problema que tenemos en el país, ¿no? Cumplir con toda la normativa para una pyme, para una empresa mediana, y para las grandes es muy complicado. Es que es imposible. Y hay mil lagunas donde o caes en esto, o caes en esto, y entonces ya no trabajo, si no estoy haciendo nada malo, ¿no? Hay una especie de satanización de estos servicios, ¿no? Y claro, ocurren personas que no lo hacen de la manera ética y adecuada. Claro que también hay malas prácticas. Sí. Y por eso la sobreregulación. Entonces, yo creo que es una buena oportunidad de negocios. Creo que hay que verlo e impulsarlo como la necesidad de facilitar que las mujeres se desarrollen, y los hombres, no solo son las mujeres las que tienen que renunciar a cosas por cuidar, y hacerlo un negocio en crecimiento, que me parece una gran oportunidad, ¿eh? Porque permite flexibilidad, claro, tanto para la persona que cuida, que también tiene sus propios hijos. Claro, como en las empresas te facilita verlo como una prestación. De hecho, pasa los viernes de consejo técnico. Sí, no solo los viernes de consejo técnico. ¿Qué pasa cuando están en verano? Ajá, como tú. ¿Y qué pasa cuando hay un día libre en las escuelas al mes? Sí, ese es el viernes de consejo técnico. Se llama así. O cuando se enferma y no lo acepta, ¿no? En la guardería, que además, claro, tiene un horario donde si la mamá salió después, ¿qué pasa con ese nene? O le queda bien lejos y su tiempo todavía se acorta. Tenemos, mira, en las empresas dos temas. O flexibilizas la cultura de tal manera que no sea mal visto, como fue en mi caso. Yo regresé, eso te lo conté, a Manpower Group en el 2003, mi hija tenía 3 años. Okay. Y una de las razones por las que regresé a la organización fue esta cultura de pensar en las mujeres y nuestra vida. Uh-huh. Y no es mal visto que llegues a la oficina con tus hijos, hombres y mujeres, sí, porque entendemos los viernes esos de una vez al mes, entendemos que se enferma, entendemos que la pareja viaja, entendemos que la abuelita no la puede cuidar porque no sé qué. O hay cuántas personas que migran a la ciudad y no tienen la red de apoyo familiar. Entonces, esa cultura de aceptar a los niños, quizá tener un lugar para ellos, también los niños aprenden a comportarse en la oficina. 100%. Yo a mi hijo no lo traje hoy porque él realmente quiere ir a jugar a su curso de verano. Claro, qué aburrido venir aquí. Pero sí, o sea, acompaña a grabaciones, al teatro, a lo que sea necesario. Y afortunadamente he tenido una nani de la guarda que me acompaña, pues para también, la mamá tiene que sentirse libre y no con el estrés de estar con doble estado de alerta, o de seleccionar, ¿no?, a la nana, porque yo pasé, como no existía tu negocio, encontrar una nana de confianza, híjole, era un proceso muy retador. Bueno, ahora que sabes lo que son todos los procesos y el reclutamiento, pues podrás validar la importancia de una empresa que le facilite, o sea, como decía, es como en 3 horas me consigues a alguien confiable que llegue para yo ir al cine. Y yo decía, sí. Porque yo me tardaba 3 semanas en encontrar nanas. Sí. Me parece que hace falta difusión de este tipo de oportunidades. No solo de nanas, sino de otras que te faciliten la vida, enfermeras, cuidadoras. Sí, acá tenemos esto, o sea, puericultoras, egresadas de la licenciatura en educación inicial, pedagogas, psicólogas, asistentes educativos, enfermeras técnicas, o sea, cualquier persona que demuestre que tenga vocación, formación, experiencia e integridad. Eso, la integridad, que es una de las cosas esenciales y más difíciles de evaluar. Sí, y agradezco mucho que me has dado la apertura en Manpower de presentar esto como una prestación para el talento interno de la empresa, que conozcan para cuando necesitan, pues sepan que hay ahí a la mano, con un descuento, ¿no? Con un código. Esto, si llegamos a más empresas, pues esta cultura de la que hablamos se va a ampliar. Creo que además hoy el trabajo no se ve ya solo como una transacción. Estoy 8 horas, me pagas un sueldo por las
las 8, no. Ahora, el trabajo es parte de la vida. Sí lo ven los jóvenes, además, ¿no? La cultura del bienestar. Nosotros, sí, pero mi generación o las generaciones anteriores vivíamos para trabajar. Si tenías un trabajo y eras exitoso y no importaba más tener un trabajo fijo, ¿no? Claro. Los jóvenes trabajan para vivir y tienen más claro que es una cosa misma, es una sola persona. No eres Mónica en la oficina y Mónica mamá y Mónica esposa, no. Y todas las herramientas o facilidades que den las organizaciones para que los colaboradores se sientan a gusto, se sientan tranquilos, tengan este tema de bienestar, como dices, pero este también tema de pertenencia. ¿Cuáles serían las 4 acciones que toda empresa hoy en día para estas nuevas generaciones no debe faltar? A ver, yo creo que primero es entender qué está pasando, entender que el talento es diverso y que si no estamos implementando estrategias de diversidad de verdad, que no solo es género, es edad, es religión, es preferencia sexual, es muchas cosas. Sí, la inclusión. Y la inclusión en serio. Es dejar de juzgar a las generaciones, porque yo oigo mucho en el mundo de los negocios, los jóvenes son irresponsables, los jóvenes no saben qué quieren, los jóvenes, la generación de cristal. El ghosting laboral. Sí, no. Entonces, pues es lo que hay. Y tenemos que ser suficientemente creativos y sensatos para poder atraer a estas generaciones, porque son las que llevan a la empresa al siguiente nivel. Claro. Pero los anteriores nos vamos a retirar, nos vamos a morir, o vamos pensionar, a viajar, lo que sea. Entonces, estos jóvenes que hoy están buscando oportunidades, pero también quieren un balance, pero también quieren aprender, pero también quieren ser tratados como algo valioso. Claro. Así es. Ahí hay que cambiar a estas, no solo estrategias, sino culturas, pero culturas en serio, basadas en valores y en propósito. Bien, y bueno, y como esposa y madre de familia, ¿cómo ha sido combinar estas facetas a diferencia de años pasados? ¿Cómo has llegado a este equilibrio? Bueno, claro que aprendiendo en el camino, o sea, no habían esas facilidades ni apps de nanas y eso. Claro que a veces con mucho estrés, por supuesto. Claro que no hubiera sido posible si no hubiera tenido el apoyo de mi esposo, porque cuando yo viajaba él se quedaba y también entraba en el cuidado de la niña, y tuve este ecosistema de la nana o la próxima apoyo, a veces mi suegra también me ayudó. Sin ese ecosistema de ayuda no hubiera sido posible, hubiera sido complicadísimo. Y cada etapa tiene su cosa crítica, ¿no? Cuando mi hija estaba muy chiquita, pues la gripa, la enfermedad y esto que además como mamá primeriza te aterra verla con calentura. Que no se chupe los dedos, que no todo sobreprotección. Creo que también hay que tomar perspectiva. Por ejemplo, uno de los momentos más difíciles para mí como mamá fue cuando empezó a gatear y yo no estaba. Y que la nana me habló. Y me dijo, su hija empezó a gatear, me puse a llorar. Porque sentías que te perdías. Ese momento y entonces era pésima mamá, la peor del mundo y tal. ¿Cómo aprendiste a quitarte la culpa? La nana, que era una señora con mucha experiencia, me dijo, pero van a seguir gateando cuando usted regrese, no llore. Me puse a llorar como loca en el teléfono. Y dice, sí, que sabia mujer, ¿no? No soy mala mamá porque trabajo. Estas estigmatizaciones que una misma se hace, claro, te las inventas a veces, pero bueno. Sí, las creencias limitadas. Claro, y cambia la problemática o la atención. Cuando un poco más grande me decía, ¿por qué no vas por mí todos los días a la escuela? Y yo explico, porque si voy por ti, voy a salir más tarde de la oficina, porque yo trabajo de tiempo completo, ¿no? No existía esta gran facilidad del trabajo remoto. Y para las mujeres, ¿qué es lo mejor que les puedes dejar como mamá, emprendedora, presidenta de una compañía? El ejemplo. El ejemplo, sí, pero también creo que lo que aprendí en el transcurso de los años es que para que todo funcione bien, sí, yo tengo que estar bien. Exacto. Entonces tengo que tener mi espacio como mamá, como esposa, como hija, como hermana, pero también como persona. Y que no tiene nada de malo de pronto decir, no quiero ver a nadie, me quiero ir a dar un masaje, o que me arreglen las uñas, o simplemente leer un libro y estar con mis perros. Ese balance de estar primero tú, no es egoísmo, es sabiduría. Y hoy también es un derecho, el autocuidado, claro, el cuidado, claro, y el cuidar. Si tú no te cuidas y no te quieres
si no te apapachas, como decimos en México, de nada todo está desbalanceado. El mejor puesto, ¿verdad? Del mundo. Ni estar pegada a tu hija. Claro. Hablaste de libros y has escrito y publicado 2. Cuéntanos un poco de cada uno. Ajá. El primero se llamó Cómo encontrar tu primer empleo y la versión más actualizada es En sus marcas listos, empleate. Y es una guía para jóvenes y no tan jóvenes para hacer un CV, para manejar una entrevista presencial, para manejar una entrevista virtual, muchos tips de qué preguntas complicadas te pueden hacer en la entrevista, qué sí digas, qué no digas, cómo te comportes y cómo te prepares, porque creo que buscar trabajo, ya sea el primero o el tercero, es complicado. Es un manual, y perfecto, requiere ¿verdad? Mucha resiliencia, mucha preparación. Buscar trabajo es un trabajo en sí. Exacto. Eso, dímelo a mí como actriz, que digo, lo más difícil es tener el trabajo de actriz. Actuar, pues no es trabajo, eso es muy sencillo. O sea, no lo disfruta, pagarías por hacerlo, pero el trabajo de conseguir el trabajo, eso es lo más difícil. Eso es lo más complicado y hay que tener gran resiliencia y hay que tener gran inteligencia, porque sobre todo a los jóvenes, no se vayan por el sueldo. El sueldo no es lo que tienes que buscar, que sea un lugar donde aprendas, que te sientas completo, que tengas esas oportunidades de crecimiento y el sueldo vendrá en consecuencia. Me encanta. Y si escribieran tu biografía, ¿cómo se llamaría? Híjole, esa es una gran pregunta. No sé, a lo mejor le pondría Mónica. Mónica. Sí. Excelente. Y ahora, además de estos consejos para las generaciones que sean resilientes y que se preparen, ¿no? Para autoemplearse. Porque hoy en día se puede uno autoemplear. Claro, y es una tendencia también en el mundo del trabajo. Creo que el gran secreto es aprender todo el tiempo rápidamente. O sea, ya no es suficiente que tengas un título, un certificado, una maestría. Eso es del siglo pasado. Okay. Hoy la gente, nosotros, no solo los jóvenes, nosotros tenemos que estar aprendiendo de todo un poco, porque si no quedas obsoleto y tenemos que adquirir habilidades digitales, aunque seas actriz. Y tienes que... Marca personal, finanzas, todo, inteligencia artificial, entender cómo funciona, aunque no seas programador. Todos tenemos que estar en constante aprendizaje. Actualizados, ¿no? Y ya no hay tiempo para hacer 14 diplomados. No. Hay cursitos, certificaciones, otras no te dan ningún papel, pero ya aprendiste. Si hoy tuvieras tiempo de estudiar algo nuevo, ¿qué elegirías? Algo relacionado con humanidades, sociología, antropología, historia del arte, historia de las culturas. Eso quiero estar. Lo voy a hacer. No lo veo como algo... No. Y claro que esa parte me apasiona. ¿Cómo se fusiona en tu vida la formación filosófica con la de negocios? ¿Para qué sirve? Porque a veces las personas creen que los filósofos son nada más soñadores y de ideas vagas. Pero eso, ¿en qué ayuda? Ayuda muchísimo y yo pienso que las empresas deberían tener más filósofos y más sociólogos y más antropólogos. Porque hoy la gran crisis es la de la humanidad. Hoy nuestra gran valor competitivo es ser profundamente humanos y usar la inteligencia artificial para lo que sea necesario. Claro. Entonces las empresas necesitamos esta vuelta, esta visión y este centro en la persona. People first. Sí, humanistas. Entonces, humanistas por completo. Entonces creo que además el tener la responsabilidad de tomar decisiones para que sean de largo plazo y sustantivas y sostenibles, tienes que pensar en las personas que van a ejecutar la estrategia. Y los negocios tienen que ser siempre en base a los valores y al propósito de la organización y de la persona. Y bueno, y para los que están emprendiendo, ¿cómo diseñar el perfil de su talento? Qué importante. Claro, eso, ¿no? Creo que también, o sea, no solo es responsabilidad de las empresas, sino yo cuando doy conferencias de habilidades siempre dejo una tarea a los que asisten y es hacer un examen de conciencia confidencial, no lo tienen que publicar, ¿no? Pero si tú ves estas 10 competencias que se requieren,
Analiza cuáles tienes y cuáles te faltan. Y haz un plan para desarrollarlas. Porque no le puedes echar la culpa al mundo. No. El destino profesional o empresarial de la persona es responsabilidad de uno mismo, no de los demás. Entonces hay que prepararse, lo que digo, y siempre estar abiertos a aprender cosas nuevas. Y a los emprendedores, gran resiliencia. No está fácil para nadie, pero para los emprendedores creo que es más importante esta resiliencia para seguir avanzando y llegar al éxito que definen. Gracias. ¿Algún dato duro de estadísticas que sea importante hoy dejarnos para que, pues para los que nos ven, hagan conciencia e investiguen más sobre tu área? A ver, bueno, yo creo que hay que estar enterados de lo que pasa en el mundo y en el mundo del trabajo. Creo que este dato de que 7 de cada 10 empleadores no encuentran el talento cuando lo necesitan es muy importante. Creo que hay que informarse sobre las habilidades que más se van a demandar. En la página de Manpower Group pueden consultar, todos estos estudios son gratis. Y otra estadística que a mí me impresiona es, en pocos años, el 30%, en los siguientes 10 años, 5 años, perdón, el 30% de las personas que estamos en el mundo laboral van a ser generación Z. O sea, no perdamos más tiempo tratándolos de entender y cambiar. No los vamos a cambiar. Tenemos que adaptarnos y prontito van a estar los niños que nacieron en la pandemia. Así es. Mi hijo. Tu hijo. Quizá en 10 años va a estar ya haciendo un trabajo de verano en algún lugar, o en 15 va a ser con pasante. Robots. Pues sí. Y creo que hay que repensar el valor y la función de las instituciones educativas. Bien, y la participación de las mujeres, porque también la estadística es de que quienes abandonan el trabajo, de 10, 9 son mujeres tras la maternidad. Por eso es importante lo de los sponsors, los coach y la apertura para no perder ese talento femenino que es valiosísimo en esta etapa de las mujeres. Pero no solo se retiran por el embarazo, porque cada vez menos tienen hijos. Se retiran por este cuidado al papá, al abuelo, al vecino. Yo soy generación sándwich, cuido a mi papá con deterioro cognitivo y a mi hijo pues como mamá autónoma. Así que entiendo perfectamente de qué nos hablas y agradecemos muchísimo tu presencia, tu generosidad al compartir tu experiencia, los consejos y pues para hablar de Mónica necesitaríamos muchísimos episodios, pero sigan su trayectoria, sus redes, encuentren en Manpower talento, conocimiento y también se valora que haya una fundación que también ayude a la formación. Claro. En fundación proveemos oportunidades de un empleo formal a poblaciones sujetas a discriminación laboral. Perfecto. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Por favor, denle like y compartan Mentores Luminosos. Muchas gracias. Gracias.